En realidad esto se discutió, se armó gran controversia en torno a este tema, especialmente en los pasados días, cuando, bueno, llegaron a las redes sociales comentarios a propósito de un proyecto, es un proyecto de ley que tiene que ver con una ley integral para las personas trans, y en uno de sus artículos refería a la posibilidad de que menores de edad puedan cambiar de sexo y sin el consentimiento de los padres. Es decir, si los padres no acompañaban ese cambio de sexo, podían recurrir a una figura legal, vamos a decirlo así, para poder proceder al cambio de sexo. Eso generó una enorme controversia. Reiteramos, esto es un proyecto, se está recién discutiendo, no se ha aprobado nada en el Parlamento al respecto, pero dentro de esa ley integral para las personas trans, estos artículos han generado gran polémica. Y hay mucha desinformación e ignorancia con respecto a qué es la disforia de género, ¿no? La disforia sexual, que es nacer con un sexo, pero en algún momento sentir que uno pertenece al otro sexo. Y tenemos a una persona, bueno, que sabe muchísimo sobre este tema y que nos va a ayudar, por lo menos a lo que es lo básico de este tema, comprender mejor de qué se trata. Es la doctora María Luisa Banfi, ella es coordinadora de la Diplomatura de Medicina Sexual de la Facultad de Medicina. Y como decía Soledad, doctora, buenos días antes que nada. Estos temas, que a veces obviamente calan hondo en la opinión pública, son un buen pretexto también para hablar y bajar a tierra algunos conceptos y poder manejar la información con propiedad. Por ejemplo, Soledad hablaba de sexo biológico, hablaba también de identidad de género. Es bueno establecer la diferencia y también preguntar en qué momento de la vida una persona puede, hablando de las edades y de los diferentes tiempos, en qué momento de la vida una persona puede discernir sobre su identidad de género. Bien, en principio lo primero es pensar en la diversidad. La diversidad ante todo. Hoy en medicina sexual hablamos de una umbrella, de un paraguas que alberga todos los sentires del ser humano en cuanto al sentir quién es interiormente. O sea, el sexo binario para la medicina sexual se terminó. Y eso es lo primero que hablamos a la población y hablamos a nuestros colegas, a los médicos mismos. Hablamos a nivel internacional, de las cátedras a nivel mundial. Hablamos a nivel internacional, ¿verdad? Eso es muy interesante ver cómo que cuesta entenderlo. Para mí es fácil, hace 30 años que vengo trabajando el tema de la sexualidad humana, pero no para la población en general. El sexo biológico se designa aquel sexo que es adjudicado al nacer desde el punto de vista de la anatomía. El género, la identidad de género es algo diferente. Es el sentirse mujer o sentirse varón. Esa es otra historia y no está dado por los genitales. Yo le preguntaba por eso en qué edades, en qué momento de la vida la persona puede hacer ese discernimiento. La identidad sexual se consigue, se siente a los 3 o 4 años de vida. Por eso es muy importante visualizar al niño o a la niña y ver las inquietudes que siente para ir acompañándolo. Tal vez pueda ser una elección diferente a su sexo biológico, ¿verdad? Pueda ser una elección, la familia contenerlo y hacer una transición a esa nueva identidad, y se habla de un cambio desde el punto de vista social. Vamos a esperar qué pasa con ese niño, porque muchos de los niños que llegan a la adolescencia no es lo mismo que estaban sintiendo cuando eran niños. Entonces, y otros sí, otros prosiguen. Ajá. Por eso, para hablar de un consentimiento en cuanto a cambios anatómicos, en cambio a cambios de su cuerpo, la bibliografía mundial habla justamente de lo que hablamos en Uruguay también, de la autonomía creciente. El adolescente va logrando una autonomía creciente, pero por ahora no hay consenso a que antes de los 16, 17 años se pueda hacer una intervención quirúrgica a nivel de un niño, claro,
cuando aún no tiene su madurez realmente y su elección Claro. definitiva. Está la intervención quirúrgica y está la intervención hormonal, que también es muy fuerte, porque bueno, justamente estaría abordando además toda esa etapa de la pubertad de ese niño, que es justamente cuando se desarrolla en definitiva, bueno, toda su capacidad biológica, Sí. ¿no? Para entenderlo en términos más sencillos. Hay algo importante que decías recién. El niño puede experimentar, el niño o la niña puede experimentar ese sentir que pertenece al otro sexo. Sí, Pero eso que sería diferente a lo que le pertenece, puede volver a direccionarse para nuevamente su sexo después. biológico. O sea, esa primario. niña que tiene deseo de ser niño, quizás transitando la adolescencia, le vuelve el deseo de ser del sexo que pertenece, sí, ¿no? exacto, Biológicamente. Exacto. Quiere decir que no es contundente el sentir, digamos. Ese sentir No, puede modificarse. Puede modificarse. Las historias son largas, son profundas y son de mucha angustia muchas veces. Por eso hay que ayudar en ese desarrollo, en ese entenderse a sí mismo, a ese niño o a esa niña, ¿verdad? Porque lo social lo podemos sí cambiar, pero luego, como tú decís, viene la hormonización si es que hay una decisión más real y segura. Es un autodiagnóstico, la identidad de género es un autodiagnóstico, la persona es la que va a decir. Desde afuera, los humanos no podemos ver la identidad, ni tú de mía, ni yo de ti, ¿verdad? Lo que sí es muy importante que se pueda expresar todo, porque eso quita angustia. Y lo que tú decías de la disforia de género, es ese dolor a la incongruencia que siente el ser humano de no pertenecer al sexo que se le asignó al nacimiento y a su vez no ser comprendido. Porque entonces empiezan todas las situaciones de sentirse mal, de sentirse agredido por la propia sociedad, discriminado y no ser entendido. Ahí se empieza a generar, sí, ¿por qué no? Tal vez una enfermedad mental. Por eso tenemos que prevenir lo que da la complicación de esa incongruencia de sentir el sexo biológico que no corresponde al sexo, al género, ¿verdad? Y si no sos comprendido, no sos amparado, no sos contenido, podés llegar hasta el suicidio, hasta el consumo de drogas. Entonces, eso no está bien. Por eso, sí, tenemos personas, tenemos equipos, aún no del todo formados en el Uruguay, porque es algo que se está iniciando, ¿verdad? Claro. Bueno, el diploma de medicina sexual recién tiene 1 año en nuestro país, entonces, pues bien, recién, ¿cómo es la educación sexual en nuestro país? Bueno, vamos de a poco. Entonces, entender primariamente que es muy importante que los genitales no nos dan el sentir de nuestra identidad y que no es una patología. Despatologicemos esto. Somos todos diferentes, tenemos que entender al otro, ayudarlo, y hay diagnósticos diferenciales. Eso sí es importante. Doctora, hablando de los diagnósticos, las familias, por ejemplo, Sí. ¿a qué profesionales referentes pueden acudir cuando se presenta un caso de estas características de un niño o una niña que no se sienten identificados con su sexo biológico o que, bueno, comienzan a sentir esa inquietud? ¿A quiénes pueden acudir? Bueno, pensemos en un futuro próximo. Va a estar el grupo de diplomados de medicina sexual, que van a tener una formación de recibir y de derivar, y de trabajar con el equipo multidisciplinario. La psiquis, ¿por qué la psiquis? La psiquis porque tú sentís angustia de que hay algo que no te lo están comprendiendo. Entonces tenemos que sí acceder a los que estudian la mente humana. ¿Y quiénes son? Psiquiatría, psicología, equipos que estén con una buena formación en cuanto a la niñez y a la adolescencia, ¿verdad? No todos están formados en nuestro país. Recién se está formando los propios colegas acá y afuera, y tenemos, como no, ya gente con formación, pero no cualquier psiquiatra, no cualquier psicólogo puede abordar este caso para ayudar a ese desarrollo, apuntalar la familia, porque es la sociedad, para que luego se pueda insertar
en la sociedad adecuadamente. Ahora, doctora, ¿no es un poco pronto entonces cuando se plantean estos proyectos de ley, ¿no? que involucran al menor especialmente, ¿no? Cuando se quiere discutir esto, quizás con esta falta de preparación profesional, digamos, en amplitud, ¿no Sí. sería demasiado pronto que estemos discutiendo esto para menores? Y además me quedo con algo que decías, la importancia del apoyo de la familia, en definitiva, porque eso es más importante todavía que el cambio de género, ¿no? Todo. La familia es la base. Si ese niño quiere enfrentar esa situación sin el consentimiento de los padres, me imagino todavía mayor la tragedia en todo sentido, ¿no? Fíjate, un niño, una niña de 5 años, un varón que pida que le regales una muñeca. Tú vas a las góndolas y están separados hasta por colores. Entonces ya es una tragedia. No, le voy a regalar la pelota. Bueno, entonces, por ahí empieza toda la dicotomía y el miedo. No es ningún miedo, son las sensaciones y los acompañares de la familia. Es correcto, por ejemplo, cuando se habla de cambio de sexo, creo que inmediatamente en nuestro imaginario se instala la posibilidad de una intervención quirúrgica. Sí. Y volviendo al tema de los menores, ¿se debería pensar, considerar esa intervención en menores de edad? No, por lo mismo que digo, claro. Porque en la adolescencia hay algunos chicos, hay algunos niños que en la niñez ven que su identidad no es la del sexo biológico asignado. Luego, en la adolescencia, a veces la orientación sexual es hacia la homosexualidad, un grupo. Hay pocas cosas estudiadas en el mundo. Hay datos, pero no son de toda la humanidad. El tema es que en nuestro país ya contamos, de acuerdo al último censo acerca de transgénero, contamos con casi 1000 transgéneros. Y todos tienen derecho a ser valorados, y a que la población vaya entendiendo. No creo, no se va a tomar, no, de ninguna manera, no lo creo, que se tome ninguna decisión que no esté, porque no se ha tomado nunca en nuestro país, sin el comentario interno con la gente que está en el tema y con sin los especialistas. Sí, porque además supuesto. Una de las cosas que decían algunos especialistas consultados por legisladores es que toda intervención, ya sea hormonal, ¿verdad? Principalmente hormonal, en etapas de la pubertad de los niños, compromete su fertilidad. Sí, si a un niño se le hace un tratamiento hormonal para niña y viceversa, está comprometido en gran parte la posibilidad el día de mañana de su reproducción, ¿no? Hay todo un seguimiento. Primero, saber que hay personas que no necesitan ningún cambio ni hormonal a lo largo de su vida. O sea que las evoluciones son todas diferentes. Hay personas que no necesitan cambiar lo anatómico a lo largo de su vida. Entonces es importante. Ahora, todo tiene un orden, por así decirlo. Primero el sentir. Primero el sentir y ejecutar ese rol en la sociedad acompañados. En la prepubertad es fantástico. ¿Por qué? Porque si ya empezó en la niñez y prosiguió y a su vez ayudado por un equipo en cuanto a la psicología de apoyo, ¿verdad? Vamos a tener también un respaldo para cuando esa jovencita o ese jovencito quiera hacer la hormonización, pueda hacerla. Pero cuando empezamos en la prepubertad es excelente, porque el equipo ya no está en el psicólogo y en el psiquiatra de niños y adolescentes, sino estamos hablando con el endocrinólogo. Ah. Y entonces se puede hacer el bloqueo del desarrollo hacia el sexo biológico que pensábamos, ¿verdad? Y esperar un tiempo a ver si su psiquis sigue en ese lineamiento, y luego a los 16 años, por ejemplo, o 17, se puede hacer la hormonización en el género del que siente la identidad. Es toda una prosecución hermosa, muy detallada, pero que no hay un modelo específico para todos los transgéneros, de ninguna manera. Doctora María Luisa Banfi, un placer haberla recibido en Buen Día Uruguay, y seguiremos tratando estos temas de ella. Y sí, porque, bueno, reiteramos, si este proyecto y estos artículos prosiguen en su discusión parlamentaria, todavía se están asesorando a los legisladores, lógicamente también tenemos que entender nosotros de qué se trata todos estos temas complejos y palabras complejas para comprender
entender cabalmente el asunto, ¿no? Exacto. Tenemos que Sin hacer una pausa. prejuzgar muchas Ni que veces. hablar. Bueno, eso es fundamental y en todos los casos.